Amigos de Tribuna Podcast, nos encontramos en una entrega muy especial de Tribuna Podcast junto a la licenciada Melissa Peguero Pérez y un invitado muy especial, el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Primada de América, la primera del Nuevo Mundo, qué honor, Francisco Tavares, un profesor joven, un economista brillante con el que vamos a estar tratando distintos temas de interés nacional. Y en especial vamos a darle la bienvenida a Francisco. Bueno, contento de estar aquí, compartir con ustedes en este programa, primera vez, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Y nada, estoy presto a compartir con ustedes cualquier idea, información, sobre todo del área económica. Recientemente dio a luz, si se me permite el término, se arrojó una investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Juan Bosch, la que preside nuestro amigo Núñez, Diómenes Núñez, y en esa investigación se abordaba el tema de los salarios y me llamaba mucho la atención en cómo hay hay una lejanía entre lo que es el salario y la canasta básica y por supuesto eso mueve a preocupación. Bueno, fíjate, ese estudio se llama Radiografía del salario y el empleo en la República Dominicana. Es como tirar una fotografía de hoy, o sea, de lo que estamos viviendo hoy en términos de ingresos y también de condiciones de empleo. ¿Qué nosotros extrajimos en ese estudio? Bueno, lo primero es que la gran mayoría de los dominicanos adolecen de lo que llaman pobreza laboral. ¿Qué significa eso? Para que la gente nos entienda, ¿verdad? Porque sobre todo cuando uno está en los medios, habla de cuestiones técnicas o términos, uno tiene que explicarlo. Fíjense que todo el mundo percibe un salario, ¿verdad? Que es su ingreso principal. Entonces, nosotros tomamos ese ingreso principal de salario y lo comparamos con lo que es la línea de pobreza, lo que utiliza el Ministerio de Economía para determinar cuándo una persona es pobre en términos monetarios. Pero a diferencia de lo que ellos calculan, que incluyen no solo ingresos de trabajo por ocupación principal, sino que incluyen una serie de ingresos laborales. Por ejemplo, si tú te dedicas a otra cosa después que tú sales de tu trabajo, es decir, al pluriempleo, te lo incluye como ingreso del hogar. Nosotros excluimos eso porque queremos medir qué tanto el salario del dominicano cubre lo que es esa llamada línea de pobreza, que está en base a lo que tú decías de la canasta básica de consumo familiar. ¿Y qué salió de ahí? Bueno, que el 53% de los dominicanos y dominicanas están sufriendo lo que llaman pobreza laboral, es decir, de su primer ingreso, de su ingreso principal, no cubre lo necesario para poder superar lo que es la llamada línea de pobreza, que para un hogar en República Dominicana en 2023 estaba en 22.005 pesos. O sea que si un hogar dominicano percibía 22.000 en términos agregados, ¿verdad? Porque ahí está mamá, papá y están un hijo. Y promedio en República Dominicana, una familia en términos económicos está compuesta por 3.1 personas. Eso es lo que más o menos se toma. Y en fin, ahí sale a relucir que el 53% de los dominicanos adolecen de pobreza laboral. Y también, otro dato interesante es que el 80% de los dominicanos y dominicanas tienen unos niveles de salario que no cubren la canasta básica familiar. Eso es un gran problema para la República Dominicana y para las familias dominicanas, ¿eh? Claro. ¿Qué deberíamos entonces hacer? Si tú fuera, por ejemplo, Luis Abinader, te toca y tú vienes y te presentan ese informe, ¿qué se supone que debería hacer el gobierno? Bueno, yo creo que siendo Luis Abinader presidente del país y teniendo, ¿verdad?, todo un equipo económico, una institucionalidad, información de primera, porque en el sector público se generan informaciones de primera, estadística. Yo creo que lo que tiene que ver con la política salarial, ahora que se está discutiendo esto, se habla de mínimo salarial, un 20, de aumentar. Él está hablando de un 20%, ¿verdad? Pero como mínimo. Como mínimo. Yo creo que es correcto, ¿no?, en las actuales condiciones en que vive el pueblo dominicano, con los niveles de salario que nosotros tenemos. Nosotros somos la séptima economía a nivel de PIB per cápita.
Ahora, o sea, tú divides la producción global de la economía entre la cantidad de población, que somos 10.600.000 y tantas personas en el territorio nacional, y eso te da una cantidad. Nosotros somos el séptimo país que tiene ese PIB más alto. Sin embargo, cuando nos miden en función de los ingresos de trabajo, no estamos en el séptimo. ¿En qué lugar estamos? Estamos dentro de los últimos en América Latina, superados. Entonces, hay una descompensación entre lo que la economía está generando, la riqueza que está generando, y esa y lo que distribución la de esa gente riqueza. está percibiendo en salario, lo que quiere decir que alguien está aprovechando ese gran impulso del crecimiento económico que hemos tenido. Y es que a veces yo siento que se produce como una dicotomía entre el tema de la macroeconomía y de la economía, digamos, básica. Y es que todas esas medidas macroeconómicas y todo ese crecimiento, ¿verdad? Al final no se refleja en la calidad de vida del dominicano y en su capacidad adquisitiva. Pero a mí me gustaría preguntarte, tal vez nosotras pudiéramos entender todo lo que tú dices, por ciertas condiciones, ¿verdad? Pero economía en cucharita. Okay. ¿Qué? Me gusta ese economía término, en cucharita. cucharita. ¿Cuáles son los elementos que se consideran para describir la canasta básica familiar? Para aquellas personas que nos ven y que de repente pudieran entender que solo se refiere uno a los alimentos o que solo se refiere uno a la parte de educación. ¿Qué incluye la canasta básica familiar? Mira, la canasta familiar dominicana está compuesta de 364 artículos. ¡Wow! Wow, te O confieso sea, que muy poca gente sabe que la canasta básica familiar está compuesta de 300. Es los 364 artículos según el Banco 64. Central. Para calcular el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que es para medir la inflación, toman como una cesta de bienes, de lo que más consume una familia. Eso es cambiante. Cada cierto tiempo hay que cambiar la dinámica porque de los artículos, porque la dinámica de consumo de los hogares va cambiando en función de la mejoría de los ingresos, etcétera, etcétera. Pero son 364. Entonces, ¿qué incluye eso? Bueno, alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí está el pan, ahí está la comida esencial que la gente necesita para sobrevivir, carne, sobre ¿verdad? todo el dominicano, la carne de pollo, carne de res, etcétera. Educación. Educación, salud, está también vivienda, que es el tercer componente que más aporta en términos vamos a decir, de lo que más gasta una familia en promedio. Está primero alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte, y en tercer lugar está vivienda. O sea, esos son los tres componentes. El pago de Y alquiler. el tema de la salud, porque al final yo siento que las personas nos enfermamos, a veces los seguros médicos no nos dan cobertura para los medicamentos y eso se traduce en que el gasto de bolsillo del paciente y del ciudadano pues se incrementa en la medida en que su seguro médico no tiene cobertura para esos medicamentos a lo que quiere acceder. Bueno, entonces eso que tú mencionas es muy clave para medir la calidad de vida del dominicano, porque una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar es precisamente el asunto que tiene que ver con la seguridad social. Ahí entra el componente de las pensiones y sobre todo el componente de la protección ante la enfermedad, que es lo que llaman los llamados seguros de salud, que nosotros pagamos todos los meses, contribuimos a un seguro de salud que tiene una determinada cobertura. Ellos tienen una especie de plan básico de salud donde incluyen una serie de servicios. Generalmente esos servicios son los más baratos o los que no implican una gran erogación de recursos de la parte de las ARS. Y con este gran problema que tenemos, y discúlpame que te interrumpa con el tema de las enfermedades catastróficas y de alto costo, que las aseguradoras a veces son renuentes con el tema de la cobertura de esas enfermedades, a veces llega el tope del seguro, no te quiere cubrir y entonces tenemos un departamento de medicamentos y atención de alto costo del Estado que no todo el tiempo puede ayudar al paciente. Esa es la gran tragedia del dominicano hoy en día, sobre todo los que dependen de su salario, de su ingreso de trabajo. Digamos porque entonces fíjate, que el dominicano que se enferma con una enfermedad de alto costo está condenado a la muerte y eso es complicado. Es complicado. Para ponerte un ejemplo, el seguro de salud solo te cubre 2 quimioterapias. Así es. Después debería cubrirte 2 quimioterapias, olvídate, el seguro te
te desconoce. Olvídate de nosotros, que nosotros no te vamos a cubrir eso. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque la gente tiene que entender que las ARS funcionan en función del lucro. O sea, ellas no están ahí para proteger a la gente cuando más lo necesita, que cuando la gente se enferma, cuando la gente realmente requiere una protección. Entonces, en el momento preciso, cuando le ocurre el siniestro a las personas que no lo están esperando, el seguro te desampara. Porque su lógica es acumular y generar ganancias, no es proteger la salud de quien lo necesita. Y son tan de lucro que la mayoría de las aseguradoras de salud tienen un departamento exclusivamente para objetar los procedimientos médicos y la adquisición de medicamentos. Es increíble. Eso es así. Incluso es una industria que se dedica precisamente a lo que tú dices, de negar, bloquear, postergar. ¿Para qué? Para que tú te canses. Es como nosotros decimos en economía, son costos de transacción, mucha burocracia, mucho papeleo, para que después tengas tú que decir, bueno, me cansé, déjame pagar, déjame pedir mejor a la presidencia, déjame pedir a mis familiares, a ver si me pueden ayudar. Y en definitiva, ¿qué sucede? Que la gente tiene muy poco conocimiento de lo que son sus derechos en términos de seguridad social, las ARS se aprovechan y al final de cuentas eso es ganancia para ellos porque no tienen que cubrirte ese costo, ¿verdad?, que implica una enfermedad de alto costo, como lo dicen, o catastrófica. Verdaderamente, en estos momentos que estamos viviendo de la humanidad, por X o Y razón, por cuestiones vamos a decir, del ambiente, la misma alimentación, la misma trajín de vida que lleva la gente, ya un cáncer es una enfermedad prácticamente corriente en el ser humano. O sea, nosotros conocemos muy común. Hay una gran incidencia de cáncer. Entonces, nosotros tenemos que darle otro giro a la seguridad social. Yo creo que el componente de solidaridad hay que incrementarlo y el negocio un poco aplacarlo. No es que dejen desaparecer las ARS o que dejen de ser rentable. O que dejen de ser rentable. Todo el mundo tiene derecho a crear un negocio que pueda prosperar, pero la libre empresa no puede estar por encima de la humanidad, ni no de la puede salud. estar por el derecho a la vida del ser humano. Tú que eres abogada, más o menos, tienes que entender que hay una prioridad, me imagino, en lo que es la categoría de ciertos derechos humanos. Correcto. Y de hecho, la salud es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Entonces, nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud y que la salud es una prioridad nacional del Estado y el Estado debe proveer el acceso a la salud a todos y todas. En consecuencia, cuando una ARS no te cubre, se supone que el Estado tiene que ir en tu auxilio y es lamentable porque tú estás contribuyendo. Se supone que el Estado lo que tiene que garantizar que la ARS funcione cuando tú más lo necesitas. Es decir, que hay que ver la prioridad entre un sistema que procura mejor las ganancias y que, dicho sea de paso, en el año 2024 ya acumula cerca de 4.000 millones de pesos en ganancias. Eso nosotros lo estimamos en un estudio que llamamos la ley del embudo. Que no debe ser la naturaleza de una ARS tampoco que refleje unos niveles de ganancia tan elevadas, porque eso quiere decir que ha habido mucha gente que se ha quedado sin recibir los servicios. Exacto. Así mismo. Y como tú mencionas, el negocio del aseguramiento de salud se basa en el riesgo y ellos evitan el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo ellos llaman el riesgo? El riesgo es tú enfermarte. Así es. O sea, que ellos hacen negocio de que tú no te enfermes. Y por eso ellos aseguran casi siempre a jóvenes. Los jóvenes no demandan servicios de salud. Vamos a una pausa, amigos televidentes, amigos de nuestro YouTube, Tribuna Podcast, y volvemos con nuestro invitado especial, Francisco Tavares. Nadie dura 30 y pico de años trabajando de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque aquí esto es un mercado de trabajo donde la gente, por ejemplo, principalmente las damas, hay mucha rotación, se embarazan, pierden los empleos, los hombres a veces cambian de trabajo, a veces no están en la formalidad sino en la informalidad, es decir, que pasa un buen tiempo sin cotizar.